Daniel no era un banquero ni un inversor. Era un carpintero con las manos fuertes y el corazón noble. Su taller era su vida, un lugar lleno del olor dulce del cedro y el ruido honesto de las herramientas. Sin embargo, detrás de cada mueble hermoso, detrás de cada viga cortada a la perfección, había una verdad muy dura. Daniel estaba luchando. Luchaba por mantener ese taller. Luchaba porque el dinero no se le escurriera de los dedos tan rápido como el fino aserrín que barría al final del día. Daniel lo intentó todo durante años. Se levantaba antes de que saliera el sol y trabajaba hasta que las estrellas aparecían. Hacía muebles que eran verdaderas obras de arte con acabados impecables. Pero al final del mes, cuando hacía las cuentas, se encontraba en el mismo punto de partida, o peor, siempre faltaba un poco. Siempre había un agujero más grande que tapar. Lo que Daniel sentía, muchos de ustedes lo conocen. Es esa sensación pesada de tener la cabeza llena de problemas, de deudas que no dejan espacio para la alegría. Es no poder disfrutar el sol que entra por la ventana del taller, es no poder dormir tranquilo porque el recibo de la luz acecha. Daniel sentía en lo más profundo de su alma que su vida era como una botella, que por más que le echara agua, nunca, jamás se llenaba del todo. Pero la vida, a veces, nos pone delante a personas sabias en el momento justo. Y un día, un anciano le dio un consejo, un truco tan simple, tan elemental, que su propia sencillez lo hacía increíblemente poderoso. Era una idea que hasta un niño de 8 años podía comprender sin esfuerzo, pero que encerraba la clave de toda la administración financiera. Ese truco, ese método de las botellas vacías, cambió por completo la dirección de su vida. Quédense con nosotros, porque esta enseñanza no es solo para carpinteros. Esta puede ser la llave que ustedes necesitan para pasar de la lucha a la tranquilidad. La presión sobre Daniel era insoportable. No se trataba solo de números. Se trataba de su hogar, de su dignidad y de la promesa de una vida mejor para su esposa. Daniel tenía 2 grandes problemas que le quitaban el aliento. El primero y el más grande era el banco. La deuda del préstamo que había pedido para modernizar su taller era como un monstruo invisible que crecía solo, devorando sus ganancias. Y el segundo, su esposa, Sofía, que llevaba la carga emocional de ver cómo su marido se desgastaba sin resultados. Una noche, la tensión se hizo palpable en la pequeña cocina. Sofía estaba revisando las facturas en la mesa, su rostro iluminado por la luz tenue y su ceño fruncido delataba la preocupación. Daniel entró, con el cuerpo molido por el trabajo y el espíritu agotado por la incertidumbre. Se dejó caer en la silla, sintiendo el peso del fracaso. Sofía, con una voz baja, pero con una firmeza que venía de la desesperación, le dijo: «Daniel, por favor, míralo. Son 300 pesos más este mes. ¿Qué vamos a hacer con la luz? Si no pagamos, la cortan y el taller no puede funcionar. Ya lo sabes». Daniel, sintiendo la frustración subiéndole por el pecho, intentó tranquilizarla. «Lo sé, Sofía. He llamado a don Mecardo. El encargo de la mesa grande está casi listo. Me dijo que me paga la semana que viene, sin falta. Es un pago gordo». Pero Sofía ya había escuchado esa promesa demasiadas veces. Su respuesta fue un lamento sincero. «Daniel, la semana que viene es tarde. La semana que viene ya tendremos otro agujero que tapar. No lo ves, ¿verdad? Parece que hacemos dinero solo para pagar lo viejo, para cubrir lo que ya pasó. Estamos parados en el mismo sitio dando vueltas en círculos y cada vez más cansados». Daniel se levantó de golpe, la impotencia transformándose en nerviosismo. Empezó a caminar por la cocina, gesticulando. «Pero si trabajo todo el tiempo, no puedo hacer más. Soy rápido, hago las cosas bien. Me están pagando poco, lo sé, el mercado está duro. Pero es lo que hay». Sofía se acercó a él. Lo detuvo suavemente y le tomó las manos. Ella era su ancla.
Le dijo: «No es cuánto haces, Daniel. Eso nunca ha sido el problema. Es ¿dónde va lo que haces? ¿Dónde se va todo ese esfuerzo?» ¡Bom! Esa pregunta fue un golpe seco para Daniel. ¿Dónde va lo que haces? Él no tenía ni idea. Su dinero era como un río caudaloso, lleno de potencial y fuerza, pero sin ningún dique ni canal que lo dirigiera. Simplemente se repartía, se mojaba todo, se evaporaba y desaparecía. Esa noche, Daniel sintió el miedo en su máxima expresión. No el miedo a las herramientas o a fallar un corte. Era el miedo a fallarles a ellos, a su familia. El miedo a que todo el esfuerzo se perdiera y se quedaran sin nada. Y la única certeza que tenía mientras miraba la oscuridad era que no podía seguir igual. Necesitaba un cambio de rumbo urgente. A la mañana siguiente, Daniel se sentía incapaz de enfrentar el olor de la madera. Decidió ir al mercado, no para comprar, sino simplemente para caminar y despejar su mente, para poner distancia entre él y las facturas. Y fue allí, en medio del bullicio y la mezcla de olores a comida y metal viejo, donde se encontró con el viejo Ramón. Ramón era un herrero sabio, ya retirado. Siempre estaba en el mercado, tranquilo y observador. Su presencia inspiraba calma. «Hola, Daniel. Parece que hoy estás midiendo el aire, no la madera. ¿Problemas en el taller?», preguntó Ramón, con esa sonrisa que parecía entenderlo todo. «Más que con la madera, don Ramón, con los números. Estoy trabajando como un burro, pero el dinero no me rinde. Sigo hundido en deudas», confesó Daniel, bajando la voz. Ramón asintió lentamente, como si la respuesta fuera la cosa más obvia del mundo. «Dime una cosa, Daniel. ¿Cómo bebes agua en tu taller?». «Pues, en un vaso, supongo. O de la botella grande si tengo sed». «Exacto», dijo Ramón. «Cuando tienes sed, llenas el vaso, bebes. Pero dime, ¿qué haces luego con el vaso? ¿Y qué haces con la botella que estaba vacía?». Ramón sacó de su bolsa una botella de vidrio transparente y vacía. La sostuvo bajo la luz. «Mira, tu dinero es un río fuerte, pero si no le pones límites, si no lo canalizas, se desborda, inunda todo y se pierde. Tu vida financiera ahora mismo son muchos vasos que bebes de golpe, pero no tienes botellas que los guarden con orden». «No entiendo, don Ramón. ¿Botellas vacías?». «El método de la botella vacía es el secreto de la paz, Daniel. Tú tienes el agua, que es tu ingreso, pero necesitas recipientes claros y separados para el agua que vas a usar, para que cada gota sepa a dónde pertenece. Necesitas al menos 5 botellas». Ramón, con el dedo, dibujó 5 círculos imaginarios sobre la mesa del mercado. Botella 1, el préstamo, la deuda. Aquí va el dinero que le debes al pasado. Botella 2, los gastos fijos, la comida, la luz, el techo, lo que te mantiene vivo. Botella 3, la inversión y el crecimiento, dinero para herramientas, para aprender algo nuevo. Botella 4, el futuro, el ahorro de emergencia, el colchón. Y botella 5, la alegría, un gusto para ti y Sofía, para que la vida no sea solo trabajar. La clave es esta, continuó Ramón, apoyando la mano en el hombro de Daniel. Cada vez que te pagan un trabajo, antes de tocar un solo peso para gastar, reparte esa agua nueva en las 5 botellas según su importancia. Si no alcanza para llenar todas, no importa. Pon un poquito en cada una, pero no las mezcles ni las confundas. Ramón le explicó la regla de oro, el corazón del método. Si la botella 1, préstamo, no tiene suficiente para pagar la cuota, tampoco toques ni un solo peso de la botella 2, la comida, para completarla. Si te falta dinero en una botella, eso te obliga a buscar más agua para esa botella específica. Te obliga a conseguir otro trabajo, a vender algo más, a ser más ingenioso. Daniel sintió un escalofrío. Era tan simple y tan poderoso. Se trataba de darle a cada billete un propósito y es ponerle un nombre al dinero antes de que llegue. No, Daniel, corrigió Ramón con suavidad. Es ponerle un trabajo al dinero antes de que llegue.
Cada peso debe tener un destino y una tarea. Ve a buscar tus botellas, Daniel, y sé un maestro de la disciplina. Daniel regresó al taller con una energía renovada. La desesperación había sido reemplazada por un plan claro. No tenía botellas de vidrio, así que encontró 5 viejos botes de pintura grandes y vacíos. Los limpió con esmero y con un marcador escribió etiquetas grandes y claras. El acto de etiquetar cada bote fue como un juramento. El momento de la verdad llegó con el pago de don Ricardo, un fajo decente de billetes que en el pasado Daniel habría usado para apagar el incendio más grande, la luz, y luego se habría esfumado. Esta vez, Daniel sintió el viejo impulso de ser reactivo. Tuvo miedo de fallar al método. Daniel cerró los ojos y se susurró a sí mismo: no, el método. El método. Daniel repartió los billetes contando con una precisión casi sagrada. Primero, botella 1, deudas, una porción importante para ir reduciendo el monstruo. Luego, botella 2, fijos, lo justo y necesario para la comida y los gastos vitales. Botella 3, inversión, un pequeño monto para lijas nuevas y un par de repuestos. Botella 4, ahorro, apenas 20 pesos, pero era el inicio del colchón. Y finalmente botella 5, felicidad, 50 pesos para una pequeña alegría. Al terminar, se dio cuenta del problema. La botella 2, gastos fijos, le quedaba corta. Faltaban 100 pesos para pagar la luz completa. El Daniel de antes habría entrado en pánico y habría robado esos 100 pesos de la botella 3, diciendo: las herramientas pueden esperar. O de la botella 4, el ahorro es para más tarde. Pero ahora, las botellas eran como muros de cristal irrompibles. Él no podía robarle a su futuro, a su inversión para cubrir un error del pasado. Él tenía que conseguir más agua. Daniel se puso de pie con decisión. No se lamentó, no se quejó. Simplemente buscó la solución. Llamó a un vecino al que le había prometido un pequeño estante. Sí, don Pedro, mañana a primera hora se lo llevo, pero necesito un favor. ¿Me lo paga hoy mismo? Se lo hago por 100 pesos. Precio de vecino. Necesito ese dinero hoy. Ese pequeño encargo que antes habría sido un gasto extra sin registrar, se convirtió en el agua a mueva específica para su botella 2. Pagó la luz completa, y la luz, milagrosamente, siguió encendida. Esa noche, cuando Daniel y Sofía cenaron, la comida les supo diferente. Había tranquilidad, aunque no tenían más dinero que antes. Hoy pagaste la luz y el préstamo a tiempo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Sofía con una esperanza cautelosa. Daniel sonrió, no con arrogancia, sino con la humildad del que ha aprendido una lección. Le di un trabajo a cada billete antes de usarlo. Tengo 5 botellas, Sofía, y cada una tiene un nombre. Y es prohibido robarle a una botella para dárselo a otra. Por primera vez, Sofía no vio las deudas, vio un sistema, un mapa claro. Entendió que el problema no era cuánto ganaban, sino que su dinero, ahora, tenía dirección. Las semanas se convirtieron en meses, y Daniel se mantuvo estricto. La disciplina se convirtió en un hábito tranquilo y poderoso. Si no había dinero en la botella 5, felicidad, no había cena en el restaurante. Punto. Y si la botella 3, inversión, no se llenaba, la nueva sierra bicalar tenía que esperar. ¿Qué pasó realmente con el método de las botellas? Que la claridad despertó el ingenio de Daniel. Como ya no podía rogarle a la inversión, se obligó a buscar más trabajos para llenar esa botella. Una vez que tuvo el monto, compró una máquina que le permitía trabajar el doble de rápido. El dinero de la botella 3 ahora le estaba generando más ingresos para todas las demás. La botella 1 empezó a vaciarse, lentamente, pero de forma constante, y eso fue lo más importante. Cada pago se sentía como una victoria. Cada billete que entraba en esa botella era un golpe de martillo contra la prisión de la deuda. Un año después, llegó el día que Daniel y Sofía habían soñado, el gran día. Fueron juntos al banco, pagaron el último peso, el último céntimo, del gran préstamo que había sido la sombra de sus vidas. Cuando salieron del banco, se abrazaron en la acera,
y las lágrimas de Sofía no eran de tristeza, sino de puro alivio. «Lo hicimos, Daniel. Estamos libres», dijo ella con la voz entrecortada por la emoción. «No, mi amor», respondió Daniel mirando a su esposa con inmensa ternura. «Lo hicieron las botellas. Ellas nos mostraron dónde estaba la fuga. Ellas nos obligaron a buscar la solución en vez de la excusa. La abundancia no llegó con un golpe de suerte ni un cheque de lotería. Llegó con la tranquilidad. La tranquilidad de saber exactamente dónde estaba cada centavo. La certeza de que ya no era necesario robarle al mañana para sobrevivir hoy». Daniel, como un verdadero maestro de su método, le dio un nuevo propósito a la vieja botella 1. La etiqueta deudas fue tachada con un fuerte marcador y encima escribió «Inversión mayor». Y con los ahorros constantes que antes iban al banco, Daniel empezó a planear algo grande: comprar el local de al lado. Su negocio por fin iba a crecer de verdad. La historia de Daniel, el carpintero, nos enseña algo vital que la complejidad financiera a menudo oculta. No se trata de magia, ni de trucos de Wall Street. Se trata de claridad. Si sienten que su dinero desaparece sin dejar rastro, es porque no tiene un destino. Su dinero está desorientado. Es agua que se derrama. Vayan ahora mismo. No necesitan botes de pintura. Necesitan la mente clara y la voluntad de ser honestos con ustedes mismos. Necesitan definir sus botellas vacías. Pregúntense, ¿cuáles son mis 5 o 6 categorías más importantes? La renta, la deuda, la comida, el ahorro, la inversión y algo para disfrutar. Definan sus botellas. Repartan el ingreso antes de que llegue el primer gasto. Y la regla de oro: si no tienes para una botella, no le robes a otra. Busca más agua. La abundancia no es cuánto dinero tienes en tu cuenta, sino cuán organizado y en paz estás con él. La abundancia es una casa con paredes sólidas, y las paredes de Daniel fueron sus 5 botellas. Si esta historia les ha resonado, si sienten que este es el empujón que necesitaban, déjenos un me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Y cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es el nombre de su botella más importante ahora mismo, la que necesita llenarse primero? Los leo a todos. Nos vemos en el próximo video de Sabiduría para la Abundancia.